Les presento a don Fernando Rueda, que a continuación va a dirigir la primera ponencia. Don Fernando, cuando usted quiera. Bueno, si me conectan con... No veo la pantalla de fuera, está ya puesto... Bien. Como muy bien ha dicho don Manuel Martínez, este año es el Año Internacional de las Legumbres. La FAO no ha puesto esta fecha porque tenía que ponerle un nombre al año. Yo voy a intentar a lo largo de un rato contarles, bueno, ya saben ustedes, yo soy historiador, me dedico a la sociología y a la antropología de la alimentación, y lo que pretendo es demostrarles que el estar en nuestros días hoy es un error, haber olvidado algo que hemos pensado históricamente que era propio del pueblo y que no merecía la pena ser comido por alguien que tenía capacidad económica para comer otras cosas. Por eso, el título que le he dado es Las legumbres, historia de la cocina popular. Pero también le podría decir que la legumbre es la historia de la cuchara. Y antes de empezar, fijarse, yo si queréis os hago una apuesta. Yo no os conozco, pero os hago una apuesta. Si yo os pidiese que levantaseis la mano los que habéis comido fuera de vuestras casas en restaurantes, lo que llamamos restaurantes medio buenos o buenos, y os preguntase cuántos de ustedes han utilizado una cuchara, ¿quién levantaría la mano? Magnífico. 3. Y por favor, ¿cuánto habéis comido fuera de vuestras casas esta semana pasada? Levantad la mano. ¿Os miráis? Todos. Ha sido una apuesta arriesgada, pero es una realidad. A veces creo que no sé para qué demonios ponen una cuchara en los restaurantes. La cuchara es la historia del hambre y el hambre es la historia de la cocina. Si queréis, también le podríamos llamar de ingrediente principal y obligado a condimento prescindible. Algunas de las recetas que se hicieron ayer, todas tenían como obligado uso la legumbre, pero en algunas de ellas la legumbre estaba como adorno. Y era condición sine qua non que el protagonista fuese la legumbre. Primero, aunque parezca baladí, o absurdo, o tonto, o ridículo, o innecesario, yo voy a decir la diferencia que existe entre legumbre y leguminosa, porque supongo que ni siquiera la conocen, o no la conocemos. Las leguminosas son plantas, como dice ahí en el texto, que producen dentro de una vaina un determinado número de semillas, de 1 a X, de color, forma variada. Las legumbres son las semillas de esas leguminosas secas. Secas. Y si se usan exclusivamente para alimento o forraje. Cuando las comemos en verde, cuando se consumen en verde, o frescas, decimos que, esto no sé por qué demonio le ha fallado, tendría que haberse suprimido las lentejas, pues bien, se consumen frescas, como por ejemplo los chícharos o guisantes hoy día, ya no son legumbres. Es un error que las sigamos llamando legumbres. Son hortalizas. Y así, ahora sí se ha quitado, y así lo dice la FAO. La FAO determina que son leguminosas aquellas cosechas cuya legumbre, cuya semilla se utiliza como legumbre, es decir, seca. Y cuando la utilizamos fresca, verde, son equivalentes a hortalizas. Y voy a poner ejemplos de los dos poco más adelante. Lo que está clarísimo es que las leguminosas han sido la base de la alimentación hasta los años 70. Y incluso os daré datos. ¿Por qué? Porque eran, como pone ahí, fáciles de cultivar. Al ser fáciles de cultivar y en todas las latitudes eran abundantes, y al ser abundantes eran baratas. También eran fáciles de conservar, sitios secos y pueden durar años. También sacian plenamente. Eso lo sabemos hoy día. Sabemos además que
que alimentan lo que históricamente era de forma empírica, es decir, sabíamos o pensábamos, que hoy sabemos científicamente que su uso es necesario y obligado y encima no lo estamos utilizando. Antes se pensaba que eran y las comíamos, hoy sabemos que son y no las comemos. Parece una estupidez, pero es verdad. Y además son fáciles de combinar, se combinan con todo. Hoy disminuye esa ingesta y os voy a dar datos. España y Grecia son los países que más legumbre consumen al año. Miren la fecha. En 2012, la ingesta per cápita estaba por debajo de 3 kilos, a finales de 2012, cuando lo normal, en los años 60, era de 9 kilos. Quiere decir que en estos últimos 50 años, justamente medio siglo, hemos dividido por 3 la ingesta de legumbres. Sin embargo, las paradojas suelen ser una estupidez y son verdad. Miren este dato. Sabemos que la OMS recomienda la ingesta no mayor diaria de 70 gramos día de lácteos y carnes. Y sin embargo, sabemos que hoy día estamos en 164 gramos en España. Algo estamos haciendo mal. La cocina tradicional, señores, es la cocina que ha sido, digamos que, identitaria. Nos encanta estar orgullosos de lo que cocinamos, cómo lo cocinamos. Y entre los pueblos a veces se disputan y se pelean por la autoría de una receta, que es absurdo. Entre Córdoba y Antequera, Málaga, por ejemplo, con la porra y el salmorejo, entre Antequera y Archidona, pues también con la porra, o con el mollete, ya sé que soy mucho de Archidona. Eso es absurdo. Yo siempre digo que el hombre es el único animal que cocina, pero no es el único animal que migra. Y cuando migra se lleva su cocina. Nada de lo que hoy día se identifica con un pueblo es de ese pueblo y ha nacido en él. Nada. Si acaso os puedo dar, llevo toda mi vida dedicado a esto, en Málaga capital, por ejemplo, que es donde podríamos entender, yo podría hablar de un plato porque conozco un matiz, y no es el plato en sí, es la sopa viña ave, que se fundamenta sobre el gazpachuelo, que es ilegible en el tiempo su origen, pero el toque de ese González Vías, viña ave, eso sé quién lo hizo. Llegué a conocerlo, murió. Era un solterón empedernido, que era el representante de González Vías, y se tomaba todos los días su copita y se lo echó a un gazpachuelo y le gustó y hablamos del principio de los años 50. Es decir, el origen de un plato como tal es dificilísimo de ponerle autoría. Sin embargo, estamos orgullosos de ellos y ese es el valor que le damos al carácter identitario identificador del pueblo. Por tanto, los recetarios populares, me he saltado uno, pero igual. Los recetarios populares no aparecen las legumbres. ¿Cómo es posible que no aparezcan las legumbres? Pues es muy fácil. Vosotros sois cocineros, o lo seréis. Yo les tengo que pedir a uno de vosotros, ¿acaso cómo se hace una mahonesa? ¿Le tengo que decir cómo se hace una tortilla francesa? No, porque lo haces todos los días. La leguminosa era la práctica diaria de estas familias. Y yo lo que tengo que hacer a diario no tengo que decir cómo se hace. Por eso os pongo, siempre en los recetarios, aparecen esas recetas antiguas, muchas de ellas hoy algunas perviven, que no sabían hacer o que podrían olvidar porque no era frecuente su uso. Miren, les pongo el ejemplo de Es cosa muy excelente, que es el nombre de un señor, a un amigo, Mariano Aragón, le puso como título a un librito que sacó con recetas de una señora que en torno a 1525, 1540, escribió, señora, y escribiendo en aquella época, evidentemente muy culta y tal, y de la nobleza, sobre unos legajos de su marido. No había legumbres. Y evidentemente no tenía por qué haber legumbres porque por narices lo que esta señora pone son aquellos que llamaríamos delicatessen. Lo que hace, y además, ella no haría eso, lo haría su servidumbre. Me gusta mucho el caso de Altiñari. Altiñari es un agrónomo del siglo XII, de principio del siglo XII, que escribe sobre la agricultura en Andalucía en general, en Al-Ándalus. Y al llegar a las legumbres dice que no es preciso hablar de ellas porque los agricultores la conocen perfectamente, porque es lo que se hacía a diario. Por lo tanto, cuando vemos un recetario antiguo no pensamos que no están porque no saben hacerlas o porque no son buenas, sino porque a diario las hacían.
Por eso es la olla diaria. La famosa frase, el famoso refrán: en todas las casas cuecen habas. Y había dos tipos de legumbre. Las que se comían, digamos, viudas. Viudas era sin tocino, sin grasa de ningún tipo. Más bien por Cuaresma. En aquella época, viernes y sábados no se comía carne. Y por supuesto, la Cuaresma tampoco, como decía el famoso don Furón. Decía, entre viernes y viernes no llegan las Cuaresmas. Es decir, se pasaban el año entero sin comer carne, pero no porque no quisieran, sino porque no tenían para pagarlo. Y por supuesto, como contrapunto a la ausencia de viandas en las legumbres, estaba la olla podrida o olla podrida. Le van a decir olla con poder adquisitivo, con bolsa, con mucho dinero para poder pagar todas las carnes que iban dentro de la olla. Por supuesto, todo el mundo comía legumbres. Tras la Guerra Civil, ahí hay un ejemplo muy curioso que quiero contar. Tras la Guerra Civil aquí en Málaga, al cocido, que solamente era garbanzos, se le llamaba cocido evacuado, porque en Málaga se evacuó por el tema de la guerra, como sabéis, el famoso camino hacia Almería. Entonces, llamaban cocido evacuado a aquel que estaba evacuado de tocino, chorizo, morcilla, carne, solo tenía agua y, por supuesto, unos preciosos garbanzos que, como decía Tirso, había que ir nadando detrás de ellos para coger uno. De modo que siempre ha sido la cocina del pueblo por muchas razones. Después de la proliferación de recetas de legumbres que vamos a encontrar sobre todo en los textos de la sección femenina y tal, se debe a dos principios. Uno, a que aparece la olla express, que evidentemente no es ninguna tontería, pero va a ayudar enormemente a la cocina familiar, sobre todo en los años 60 y 70, sobre todo 60, y, por supuesto, a la modernización que esta van a ofrecer. La sección femenina, con sus recetarios, hoy día valen dinero, incluso para los coleccionistas es una pasada, ¿no? Realmente son magníficos. Fueron unas señoras que se dedicaron a recorrer España buscando recetas. Un poco quijotesco, buscando esas dulcineas que eran las recetas tradicionales, donde, por supuesto, en España, siempre la cocina ha estado fundamentada con legumbres. Por supuesto, tendríamos que dividir la población en función de la base social, nos determinaría el tipo de cereales que llevan, ¿no? El sustento alimentario obligado era para las clases populares y la élite apelan las pruebas, y si las pruebas son aquellas que tienen ya apellido, ¿no? Le ponen, ¿sabéis? El apellido de una legumbre o de un producto es lo que es el equivalente, ya lo hacían los romanos, el equivalente de lo que hoy día llamamos denominación de origen. Los romanos no decían de O, pero decían el vino de Sagento o el pan de Trentino. O sea, de esa forma le estaban colocando apellidos a un producto que equivalía a su calidad, que es el equivalente hoy día a nosotros a lo que decimos denominación de origen. Muy brevemente, antes de empezar con el tema, el sistema culinario mediterráneo, como ustedes saben, es el conjunto de estas actuaciones, de condimentos, de ingredientes y de procedimientos, en todo el Mediterráneo, en todo el arco mediterráneo. Siempre digo que cuando Ansel Keys, en los años 70, proclama lo que conocemos como dieta mediterránea, es el momento de un impasse de X curioso. Es el momento en el que se pasa de verdadera eficiencia de la práctica de la dieta mediterránea a la desaparición de la misma, o al principio de desaparición de la misma. Es curiosísimo que en todo lo que sería el arco mediterráneo sí era habitual estos valores principales: cereales y, por supuesto, legumbres. Fundamental. Secundarios, ahí lo tenéis: carnes escasas, y, por supuesto, en función de la ubicación, pues legumbres, pescados, etc. Condimentos, grasas, aunque parezca lo que le estoy diciendo un contradios, solamente ciertas partes tenían un uso importante de aceite de oliva, eso que hoy día parecería un insulto. Ese insulto realmente es válido, porque en aquella época, os puedo decir que en el siglo XVII, por ejemplo, os digo porque acabo de terminar un trabajo sobre Cervantes, sobre la época de Cervantes en la gastronomía, el aceite de oliva, el oliva, no había otro, aparece porque era obligado su uso los viernes, sábados y cuaresma, subía toda la grasa. Y aparece exactamente un 23% de veces que las grasas de manteca y compañía. Y en el siglo XIX aparece las grasas vegetales escasamente un 40%. Ha crecido, pero es un 40% sobre las grasas animales.
Las especias, todas las que conocéis y muchas más, ni que decir tiene, son todas frutas del Mediterráneo. Y por supuesto las hierbas aromáticas, todas. Yo estoy harto de decir, algunos de ustedes, si me conoce, sabéis que suelo decir mucho que la alimentación, la dieta mediterránea de un pueblo se define de una forma preciosa. Es su paisaje puesto en el plato y condimentado con lo que su monte tiene. Precioso. Tú eres parte de tu paisaje y por eso seas identitario. Estás orgulloso de donde vives porque tu paisaje es tuyo. Lo has visto al nacer y lo consideras tuyo. Exactamente igual de válido es lo que comes. Lo has hecho tuyo porque es parte de tu paisaje y por eso te peleas como un gato garduño para defenderlo y pensar que es tuyo. Y por supuesto los procedimientos, la mezcla de todos ellos. Se han elaborado transportándose de un lado a otro. Durante 3.000 años el Mediterráneo ha sido un mar cerrado y en todas sus esquinas se han comunicado y por eso que he dicho antes que el hombre es el único animal que migra, pero sí el que cocina, sí, ha llevado su cocina. Y en ese transporte de 3.000 años hemos hecho precisamente que la dieta mediterránea sea magnífica. Si aquí en Málaga, en Andalucía o en España se comiere solo lo que aquí se comía hace 3.000 años, os daría vergüenza pensar lo que podríamos comer. Eso ha sido fruto de esos 3.000 años de conocimiento e intercambio. ¿A qué se debe eso? A los pueblos invasores, lo que le acabo de decir. A las cocinas medievales. Todavía, ¿saben ustedes que aquí en Andalucía todavía comemos islam? Y comemos judío. Los castellanos, cuando entraban en tierras islámicas conquistadas, a los barrios donde vivían los judíos le llamaban barrios de fritanga, porque olía a aceite, ellos estaban acostumbrados al tocino. Es decir, todavía seguimos cocinando ese concepto de la cocina, aquí, más de lo que os imagináis. Muchas veces le hemos cambiado el nombre, porque olía o sabía, o sobre todo olía a moro. Se me ocurren las almojábanas. ¿Qué se siguen haciendo? Esta señora que he contado antes, del siglo XVI, le llamó mollete real. En Antequera todos contentos. El mollete del siglo XVI. Cuando yo cogí el libro digo, si es una almojábana. Pero claro, olía a moro, le cambió el nombre. Es un pan blandito, mollete. Mollete viene de pan blando, mollar. Por cierto, se lo puso algún gallego, que eran quienes utilizaban esa frase. Y por supuesto, la adaptación de los ingredientes. Eso es interesantísimo. Aprended esto. Yo lo que quiero que saquéis de aquí hoy es que os llevéis la capacidad de saber que podéis investigar cualquier cosa, que estéis orgullosos de lo que cocináis porque conocéis lo que estáis cocinando. Pues sabed que lo que llega de América son productos que no se usan símil modo a como se utilizaban allí. Los cogemos, los traemos y los adaptamos y los adoptamos a nuestro modo de cocinar. Pero también importante. Y por supuesto, cuando la gente dice, Fernando, ayer con alguien hablando, me dice, Fernando, a mí me gustaría que me pasases información sobre cómo era la cocina de tal sitio en el siglo XVII. Digo, pues igual que la de aquí. Dice, pues si esto no es Málaga. Digo, ¿y qué? La cocina se generaliza en cocinas tradicionales, en las que llamamos cocinas regionales, en las cocinas tradicionales, a partir del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Antes era muy uniforme, añadiendo algún atisbo de tu paisaje en el plato. Si hacemos un poquito de historia, lo que acaba de decir don Manuel, que me lo ha oído muchas veces, yo me niego rotundamente, pero ahora, yo soy yo, es mi opinión, que vale mi opinión, pero yo la traspaso. Me niego rotundamente a llamarle trilogía mediterránea, y lo voy a demostrar. Yo hablo de tetralogía mediterránea, son estos 4 ingredientes. Hay 2 personas, que son Thomas Derry y el señor Trevor Williams, que dicen, son el estudio científico más importante que se hizo sobre la alimentación en la Edad Media europea, que dice que son los cereales y sobre todo las legumbres las que salvaron la humanidad en la Edad Media. Si no fuese por ellos, pues posiblemente la mitad de lo que estamos aquí, no, las 3/4 partes de lo que estamos aquí no estaríamos aquí. En la prehistoria ya aparecen las legumbres en las cuevas, en la entrada de las cuevas. Ahí tenéis unos nombres extraños, pero yo os aconsejo que si tenéis interés, indaguéis. Son los primeros yacimientos de asentamientos humanos y ya aparecen, como sobre todo en Hacilar y Catalhuyuk. Son una belleza. Afortunadamente esos señores con barba y turbante no se la han cargado porque les coge al lado. En fin. Es el origen de la humanidad europea está ahí. El africano pasó por el creciente fértil y llegó a Europa y se extendió hacia Asia. Es decir, que
fueron los primeros asentamientos de la humanidad. En América son conocidas desde 1000 años antes de Cristo. En las pirámides. Señores, eso que se ha dicho que los esclavos no eran esclavos, bueno, sí lo eran, pero no lo eran en el sentido real. Se les pagaba con legumbres o con altramuces. Hay documentos que lo atestiguan. Y comían ya el equivalente a lo que podría ser hoy día una porra, un gazpacho o un salmorejo. Tenían doble ración de ajo cuando iban a entrar en batalla. Utilizaban el vinagre como una fórmula para quitar bichitos. Es decir, estamos haciendo una cocina evolucionada de algo que se hacía ya hace 10.000 o 15.000 años de una forma reconocida. Las tumbas en México igual, en China hace 4.000 años. Y vamos a ver textos. Ahí tenéis unos cuantos. Yo no os lo voy a leer. Quien quiera leerlo que los lea, sino que los busque. El Génesis, el libro de Samuel o el libro de Daniel. La Biblia está llena de citas. He puesto unas cuantas. Ahí hay ejemplos desde 2000 años antes de Cristo a 500 años antes de Cristo, por orden de el Génesis, unos 1500 años antes de Cristo, Daniel, unos 500 años antes de Cristo, pues está documentado perfectamente, ¿no? Y mirar, por ejemplo, la última, la de Daniel. Daniel le dice al rey, al sátrapa, le dice: pon a prueba, te ruego a tus siervos durante 10 días y denos legumbres y agua. Lo único que no nos interesa, legumbres y agua, es lo que utilizaban para comer todos los días. Ponnos a prueba. Solamente necesitamos legumbre y agua. No dice cereales, carnes, vino, no, legumbres y agua. Igual los socráticos, sobre la dieta, el catálogo de alimentos de toda esa época. Yo hablo siempre de chícharos, a mí no me gusta llamarle guisantes porque estoy mala, pero vaya, a veces cuando hay gente de otro lado digo también guisantes. En Cartago, ¿saben ustedes cómo llamaban los romanos a los cartagineses? Le llamaban pultifagónides. Era el insulto, equivalente a decir comedores de garbanzos. Era su dieta habitual, pultifagónides. En Grecia y Roma, Plinio el Viejo ya habla de la legumbre. Plinio murió porque no se atrevió a pasar un campo de legumbres, porque la mentalidad romana de la época, y le cayó lo que tuvo que decir, sabéis que murió, se pensaba que los muertos se reencarnaban a través de las legumbres y vivían en los campos de legumbres, y él no quería pisar a sus antepasados. Las legumbres es parte. ¿Por qué? ¿Porque es muy bonito un campo de legumbres? No, porque es lo que hemos comido. Igual que decimos somos lo que comemos, también nos convertimos en lo que hemos comido. Ese es el juego. Las lentejas, las gachas, evidentemente, que se pensaban que eran la comida ideal para los niños. Columela, el gran geógrafo, historiador gaditano, igual habla de los hábitos de Roma y comenta cuáles son, muchas de las que nombra no son legumbres, pero las nombra como legumbre, ¿no? El ajonjolí, el altramuz, el garbanzo, nombra una retahíla que son habituales, muchas de ellas hoy ni se conocen. Las habas. Mirad, estamos en diciembre, dentro de unos días, es el Sol Invictus, que es el 25 de diciembre, 24, realmente es el 22. Pero en aquella época lo calcularon al 24. Y ponemos ahí el nacimiento de Jesús. Por supuesto, quien sabe un poco de historia sabe que Jesús debería haber nacido por marzo, ¿no? Sin embargo, se le coloca ahí como una fecha en la medida en que los paganos decían que era la fecha en que nacía el sol. Y en la Biblia dice, ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. Si la luz nace el 25 de diciembre, pues es el día del nacimiento de Jesús. Y unos días después es Reyes. Y en aquella época, por el Sol Invictus, los romanos metían una haba dentro de un pan. Y al esclavo que le tocaba estaba liberto durante todo ese día solo, ¿eh? Nosotros lo hacemos con los roscos de Reyes. Las tradiciones siguen siendo las mismas. En De Re Coquinaria, que me imagino que conocéis a Marco Gabio Apicio, se le atribuye a él el primer gran recetario. No es cierto, pero sí el más conocido, el primer gran recetario. El primero que se conoce es del siglo XII a.C., es una pasada, está en tablillas, pero es difícil son las llamadas tablillas de Yale, pero aquí sí merece la pena. En el Re Coquinaria son recetas muy parecidas a las nuestras, y las legumbres
aparecen con muchísima frecuencia. Él le llama, curiosamente, legumbres secas, cuando deberían llamarse solamente legumbres, pero otros son leguminosas. Catón el Viejo, y los cereales, porque habéis oído muchas veces que en Roma se llamaba pan y circo, el pan y el circo. El pan era fundamental. Cuando había crisis, hacían el lomentum, el pan hecho con harina de cereales. La más preciada, la de los garbanzos. La más, iba a decir jodida, pero eso no se puede decir aquí. Bueno, la más difícil de comer, por supuesto, la del garrofín. Por cierto, ¿quién de ustedes ha oído la palabra garrofín? Sí, tú no me sirves, José Manuel. Es el equivalente a algarroba. En nivel popular, el garrofín era la algarroba. Se utilizaba hasta para hacer chocolate cuando la guerra civil. En Bizancio, en España, la España prerromana, por supuesto en la España visigoda, el alimento fundamental, las legumbres. San Isidoro de Sevilla, las etimologías, donde habla precisamente hasta de los potajes con legumbres, llamaba facelum. Esto se ha saltado de uno de más, me parece. Ah, no. Ahí tenéis unas gachas de almorta. La he querido poner como ejemplo porque las almortas están ricas y tal, pero su exceso provoca la litirosis, una enfermedad que te fastidia las articulaciones y te caes. Por favor, meteros a ver a Goya, las pinturas negras de Goya. Goya hace un retrato, dice, gracias a las almortas, como consecuencia de la guerra de independencia, están todos caídos en el suelo porque no pueden ni moverse. Era por el exceso de almorta, que es lo único que había. La España islámica, la jamma es el pueblo llano. Mirad, hay una receta de jamma, el de la jamma, que era, yo os lo digo, a ver si sabéis lo que es. Habas secas, trituradas, majadas con pan, agua, ajo y aceite. ¿Eso qué es? A ver, gente de Málaga, ¿eso qué es? Eso es un ajo blanco de habas, la gente de vosotros más, eso es un ajo blanco de habas. Eso es un ajo blanco de habas. Lo que pasa es que luego dice... y hiérvase, sigue siéndolo, es un gazpacho, el ajo blanco es un gazpacho. Y lo que pasa es que pensamos que los gazpachos son fríos. En la historia reciente de nuestra cocina ha habido gazpachos fríos y gazpachos calientes, ese era un gazpacho caliente. La sida, por ejemplo, era harina cocida con hierbas aromáticas y cilantro y tal. Luego estaba la parte contraria, la jasa, que era la gente poderosa, gente con nivel, seguía comiendo vegetales y legumbres, pero por supuesto, miren ustedes esta, la isfirilla. La isfirilla, este es del libro de Huici Miranda, que lo que hace es traducir un libro del siglo XIII. La isfirilla, para que ustedes hagan una idea, isfirilla, ¿saben ustedes lo que es? El equivalente a lo que decía Marco Gabio Apicio, ististia aumentata, en castellano, hamburguesa. O sea, ¿ustedes creen que la hamburguesa es reciente? Bueno, Marco Gabio Apicio dice la receta de ististia aumentata, que significa carne cortada y hecha una pilulae, una bolita ahí, aplastada. Y en árabe, la isfirilla. Esta es una falsa hamburguesa, hecha con legumbres. Bueno, los panes, Abenzoar, en su kitab al-Hadiyya, yo qué sé, hace panes con trigo, por supuesto, pero con cereales. Llegaron a hacer panes hasta con el arum maculatum, que es un vegetal, una raíz de un vegetal que conocemos aquí en Andalucía como el aro. Las harinas y legumbres de todos los tipos, ¿no? Las más preciadas eran las de ciertas alubias, con las que se hacían panes. Pero veréis que jamás se ha separado la palabra legumbre de la palabra cereal. Jamás. Y que generalmente cuando no había cereal sí había legumbres. Por lo tanto, salvaba del hambre. Y no olviden ustedes aquel refrán que decía que a perros secos todos son pulgas. Nos libraron de las pulgas que nos llevaban a la muerte. Es decir, que estamos aquí gran parte gracias a ella. La España medieval cristiana, ¿para qué os voy a contar? Humberto Eco, que me parece un historiador medieval fantástico para su literatura, comenta esta frase que debéis ver, que le da a entender que nosotros, gracias a las legumbres, pudimos llegar al Renacimiento, ¿no? Me parece fundamental entender y valorar en su justo punto las gracias que nosotros deberíamos ponerle un monumento a los campos de cereales, ¿no? Para recordar lo que le debemos a las legumbres en general, ¿no? Por supuesto, me encantaría moverme por aquí, pero si no, no me oiríais. No os podéis imaginar hasta qué punto es interesante
la estupidez humana que ha jerarquizado hasta cómo se come. De hecho, todavía lo hacemos. Muchas veces nos gusta ir a un sitio. Si vamos a un sitio vulgar no lo decimos, pero si vamos a comer a un sitio, por ejemplo, yo voy a comer a Soyo, que está aquí mi amigo Diego, o voy a Cantum, digo, sí, es que estuve comiendo en Cantum, ¿verdad? Nos encanta decir dónde hemos comido porque implica el estatus donde estás comiendo. Jerarquizamos todo y la comida también, la jerarquizamos. Entonces, fíjense ustedes, lo que crecía por encima, alto y florido, era, por supuesto, para la nobleza. Las legumbres para el pueblo llano. Y lo que crecía por debajo, señores, eso era terrible. Eso era para la gente que tenía que trabajar como esclavo. Curioso, muy curioso. Por eso la patata tardó tanto tiempo en afincarse hasta la segunda mitad del siglo XVIII no se utilizó para la comida humana. Y se utilizó porque era tanta la hambre, se decía. ¿Qué pasó? O sea, había un refrán de Caipa que decía, la hambre hace pompa. Era tanta el hambre que había que se tuvo que utilizar para comer porque se lo daban a los cerdos. Ahí lo tenéis. Llegaron a ser incluso la dieta fundamental de los pulmentum, que era la cena. Y es muy interesante porque durante toda la Baja Edad Media empiezan a aparecer los libros y los recetarios como el de Sensovi, libros de Cos, l'Art de Cuina, etcétera, etcétera, donde ya empiezan a aparecer. Pero ¿qué pasa con estas recetas? Estos recetarios son recetarios hechos para papas, grandes nobles y reyes. Y la aparición de la legumbre, aunque existe, es escasa. Muy escasa. La conquista de América va a ser un intercambio, las habichuelas por los garbanzos, por ejemplo, ¿no? Las lentejas por el maní, pero es un intercambio de productos. Solo que aquí lo vamos a hacer a nuestro modo. La expulsión de los moriscos, fíjese qué cosa más curiosa, y de los judíos, se justifica porque eran comedores de legumbre y comían en el suelo. Ahí tenéis que el 75% de la población tenía como alimento básico los cereales, seguidos exclusivamente, por supuesto, de las legumbres, de las que incluso se hacían harinas para hacer gachas, que son el origen de muchos de nuestros platos actuales y, por supuesto, de platos no necesariamente llamados gacha, como puede ser, se me ocurre más de un gazpacho. En el siglo XIX, como he dicho antes, se inician los pucheros tradicionales y las cocinas tradicionales que se fundamentan en las legumbres. Piensen ustedes, ¿se os ocurriría hacer un cocido o un puchero sin legumbres? Y es el plato nacional. Y eso, evidentemente, en el mundo rural más fácil, pero me gustaría que lo veáis así, el cocido plato nacional. Y lo dice desde los viajeros por España, como por ejemplo el que tenéis aquí, a Théophile Gautier, que metió una patada increíble, pasando por Málaga, dijo que probó un gazpacho, aquel gazpacho todavía no llevaba tomate, miren la época, y aún no llevaba tomate, aunque el primer gazpacho con tomate está documentado en 1789, año de la Revolución Francesa, curiosamente, este todavía no llevaba tomate, y dice el tío textualmente, este gazpacho, llevan gazpacho, lo dice cómo se hace, dice, es una comida de gente sin conocimientos ni cultura, que en cuyo recipiente ni un perro de medio pelo francés sería capaz de meter el hocico. Pues la fastidió, porque unos años después el rey de Francia se casó con una española que impuso el gazpacho en la corte, de modo que tendría que meterse el rabo debajo de las piernas, pero curiosamente, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo. ¿Cuál es el origen del cocido? La dafina, y viene del término judío semita dafiná, que significa cocinado entre rescoldos. El sábado es el día religioso por excelencia de los judíos. El viernes por la noche, al caer el sol, en los rescoldos colocaban una olla con todo tipo de viandas, legumbres, carnes, y por supuesto todo tipo de viandas que no fuesen derivadas del cerdo, como es lógico, las ponían a hacerse lentamente en los rescoldos. Al día siguiente no podían cocinar, se comían esta adafina o dafiná. La lozana andaluza, que por supuesto de origen morisco, cuando hace la retahíla de cocina que sabe ser de su abuela, pues entre ellos nombra la dafina. Pero miren dice, ¿no veis que todos esos son judíos y es mañana sábado que hacen la dafina? O sea, ejemplos, miren ustedes algunos de los componentes de la dafiná o adafina de aquella época. Miren ustedes la retahíla que tiene tan enorme de productos. Si os fijáis, es un cocido muy particular que unos años después, en el siglo XV, se va a llamar en España olla podrida.
y que curiosamente dejará de llamarse olla podrida a final del siglo XVIII, para empezar a tomar nombres de pueblos con sus características, las cocinas tradicionales. Aquí tenéis el abuelo de los potajes que vosotros hacéis y de los cocidos. Los 3 vuelcos, la sopa, la verdura y las carnes. ¿Cuándo se utiliza por primera vez aquí tenéis otro ejemplo, pero voy a pasar estos ejemplos. Pues yo siempre digo esta frase: ¿quién bautizó la hada fina y con ello empezó a llamarse olla podrida o luego cocido? Pues el primer tío que le echó un trozo de tocino, la bautizó, simplemente. No olvidéis, ¿habéis oído hablar de ese refrán tan famoso de que te den morcilla? ¿Ese dicho? Pues que es una preciosidad de dicho. A mí que me den todo lo que quieran, me encanta. Pero el tema está en que se considera un insulto. Era un insulto en aquella época, porque era la prueba del 9. Lo que un judío iba al infierno judío directamente se tomaba no solamente cerdo, sino sangre de cerdo. Entonces, si yo pensaba que mi amigo José Manuel, bueno, que está ahí mirándome, era judío, o podía ser un criptojudío, un converso que estaba disimulando ser cristiano, pero no lo era, a ese que le den morcilla, la prueba del 9. Si la probaba, es que era cristiano. Si no, pues le calentábamos un poco los pies y el resto del cuerpo en una hoguera, evidentemente. Es decir, que era la prueba del 9. Es decir, ahí tenéis la razón de ser del cerdo. En un cocido cabe todo. Ya lo dice el refrán: todo lo que vuela, nada, o no todo lo que vuela, rastrea o nada, bueno, está para la cazuela, o así por el estilo. Pues, todo. Igual para ricos que para pobres. Ahí tenéis una frase de Buscón que me parece maravillosa. Se llama la literatura del hambre, como sabéis, ¿no? Dice: trajeron un caldo tan claro que podía verse con qué ansía uno de los dedos vacilentos se echaban a nado tras un garbanzo huérfano y solo. Ese ha sido el cocido. Como identidad de clase, el corriente, el que acabo de contaros, ahí tenéis uno de la Casa Real. Y mirar, a finales del siglo XIX, Benito Pérez Galdós, que escribió muchísimo de cocina, porque es la cultura costumbrista, en su último gran libro, Miau, termina en su capítulo 22, que es el último, con una frase magistral, que yo la pondría en la cabecera de mi cama: ¡ah, cielos! ¿Qué sería del mundo sin cocido? Evidentemente, es lo que define nuestro pueblo. Ahí tenéis los garbanzos. Me queda un minuto. Ahí tenéis citado en todas las épocas, en todos los grandes tratadistas, desde incluso escritores de cocina, las lentejas igual, posiblemente la primera que se ha utilizado en la gastronomía. Ahí tenéis tratadistas como Dioscórides, yo qué sé, pues Anazarbeo, todo, ¿no? Ellos todos comentan la importancia de las lentejas que se utilizaban para pequeños, pero curiosamente se llegó a pensar que eran tan habituales, su ingesta, sobre todo la de los garbanzos, por ejemplo, que nada más que la comía la gente llana, que se pensaba que, por ejemplo, que enfermedades como el priapismo en los garbanzos o las lentejas sería la relación a la enfermedad de la lepra. Como la lepra siempre empezaba con las clases populares, se pensaba que la ingesta constante de lentejas, que era lo que se comía habitualmente, no había otra cosa, podía generar su exceso que adquiriese la lepra. Fíjese la chorrada, ¿no? Por eso las legumbres en esta época adquirieron una categoría inusual, incluso aparece en el primer diccionario escrito en castellano, que es el Tesoro de la Lengua Castellana Española de 1611, de Sebastián de Covarrubias y Orozco, que determina que todas estas legumbres son propias de gente de pueblo llano, gente sin recursos. Y eso, ese lastre todavía lo tenemos. Parece vergonzoso que comerse un cocido no sea tan digno como comerse un plato que esté encumbrado por mi amigo Diego, por mi amigo Shanti, que están por ahí, con estrella Michelin. Hoy su consumo ha caído de forma estrepitosa. En este caso hablamos de la lenteja. Aquí tenéis esto sería hortaliza, porque están crudas. Aquí tenéis, bueno, me he saltado uno, las judías igual. Fíjense, no piensen ustedes que vienen de América. Sí, las que comemos sí, pero aquí en Europa había 15 variedades antes de la llegada de la que viene de América, ¿no? El altramuz seco, en este caso, si no, ya sabéis que sería hortaliza. Los chícharos, ahí lo veis que están secos, ahí tenéis la comparación entre el seco y el que sería evidentemente la legumbre, incluso sasarina con él. Pero yo quiero llegar a esto, no sé por qué demonio ha salido ahí, pero no importa. Yo quería llegar a la almorta y especialmente a la que viene ahora, a las algarrobas. La algarroba es el único árbol que da legumbre. En este caso,
Se sigue utilizando más con carácter, lo tuvo una época en que tenía un carácter de suplicar la posibilidad de comer algo, como podía ser, por ejemplo, hasta chocolate después de la Guerra Civil. Y hay un caso muy singular, que es que sabemos que Luis XVI se acercó al pueblo una vez y para demostrar que él era como el pueblo, sabemos que comió una sopa hecha con harina de algarroba, que era lo que no había otra cosa que comer, ¿no? Sin embargo, mirad, a partir de aquí sí he puesto las connotaciones médicas de unas de estas. Pero aquí tenéis, se siguen utilizando en la medicina popular y es muy interesante. Tenéis el cacahuete, que viene de América, en ese intercambio de legumbres, la soja. Y ahora entramos en las que yo quería entrar, en las desconocidas. Ahí tenéis la alfalfa. Se ha utilizado para alimentarse, hoy día es para alimentación animal. Sin embargo, seguimos utilizándola a nivel en la ciencia popular para deshacer cálculos biliares, o por ejemplo la aloba, que también se da bastante por aquí, pero en este caso se utiliza tanto la hoja como el grano como la raíz, en este caso para hacer tisanas, pero cuando las mamás daban mucho el pecho, se le agrieteaba, le daban ungüentos con esta tisana. Tenéis el cuernecillo, también sirve para adormecer a la gente, o tenéis el hediondo, que se da mucho en nuestros campos, la vemos por todos los arroyos, se utilizaba para emplaste para las hinchazones, ¿no? O el regaliz, en este caso es la raíz, ¿no? Que conocéis, también conocida en España como palodú. El sen de España, que se ha estado vendiendo y se sigue vendiendo todavía hasta hace pocos años, ¿no? O la vulneraria, el nombre lo dice todo, vulnus vulneris, en latín significa herida, sirve para limpiar la herida. Antiguamente no había penicilina, se hacía un emplaste con esto, y luego a partir del siglo XVII se colocaban un trozo de queso, evidentemente que generaba el penicilino, pero sobre todo la vulneraria, te hacían un hervido, te lavabas con él y se te curaban las heridas. Y la gente se decía, ¿cómo es posible? Pues la vulneraria, ¿no? Y terminamos, esto sí me interesa. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años con la cocina tradicional? Es decir, con la legumbre. Pues muy fácil. Pues ¿qué hemos cambiado? ¿Y qué es lo que hemos cambiado? El estilo de vida. Hemos cambiado el estilo de vida porque ahora tomamos pocos cereales, pocas hortalizas y pocas legumbres, porque las consideramos no necesarias. Lo habéis visto antes. Lo han dicho las estadísticas y lo decís vosotros. Lo que era normal, lo que la OMS y lo que la FAO y lo que la dieta mediterránea determina que hay que comer 2 o 3 veces a la semana, poner en un almanaque los días del mes en que habéis comido legumbres como de verdad, no porque habéis echado un garbanzo para decir que habéis comido legumbres, como parecía con Quevedo, no, de verdad. Elevado consumo de carne y grasa, que lo hemos visto al principio, ¿no? Y alimentos ricos en azúcares, porque os voy a contar. Coméis azúcar sin echar azúcar. En la enorme cantidad de productos elaborados, que sabemos científicamente que el azúcar, tu paladar lo detecta, aunque tú no seas consciente de paladearlo, porque es el sentido que más nos gusta y nos hace repetir. Tomamos azúcar en todo, en todo, en todo. La ley ahora determina, por favor, yo mismo un día me van a multar en los supermercados, me van a dar la vuelta a las cosas, ¿no? La ley determina que los ingredientes tienen que estar determinados por su uso. Si el azúcar está entre los primeros, es el que más tiene. Y supuestamente a veces dice sin azúcar. Creencia que los platos de cuchara engordan, craso error. El alejamiento de la dieta mediterránea a partir de los 60, como os conté antes, y fehacientemente de los 70, cuando coincide lo de Ansel Keys. La modificación en el consumo, según el estado socioeconómico, cuanto más capacidad económica tienes, menos legumbres consumes, que es vergonzoso. Parece, no, por favor, legumbre, por favor. Es un supuesto estúpido, ¿no? Pero es lamentable. La relación laboral del responsable de las compras. Esto es lo que nos pasa. Esto es lo que nos pasa. Comemos, los sábados, que es el día que más se cocina, estamos ahí metidos, y ya que estamos ahí metidos no vamos a cocinar. Ya comemos en cualquier sitio por aquí. ¿Os suena? Los hábitos de compra, es lo que acabo de contaros. Del estudio, lean esto, la influencia de los ingresos económicos, léanlo, por favor, y de municipio, es decir, a mayor número de habitantes por municipio y a mayor nivel de ingresos, menor consumo de legumbres y de cereales. Hace 50 años, esta es una frase que suelo decir mucho y me parece que tenéis que grabaros en vuestra mente. Hace 50 años se seguía la dieta mediterránea, pero nadie sabía lo que era. Hoy todo el mundo sabe lo que es, pero nadie la sigue.
De modo que esto es lo que tenemos que visitar a diario y como siempre termino diciendo que muchas gracias. Lo que no se conoce no se quiere, conózcanlo, lo que producen y lo que comen. Me he pasado 7 minutos, lo siento. Muchas gracias.